Amigo. Amiga. ¿Cómo estás? Bien, bueno, cansadillo. La verdad sí he tenido muchas cosillas, pero ya andamos sobreviviendo. ¿Tú qué tal? También un poquito cansada, con sueño, pero aquí andamos, sobreviviendo. Sí, es que esto de la vida de un adulto jovencillo, ya pesa. Pesan los Sí, años. ya tener que trabajar para poder sobrevivir. Ojalá tuviéramos sugars o no sé, o pudiéramos monetizar no o sé, algo. chica. Bueno, monetizar sí. Ahí sí, ya estaría. Porque Sugar, no sé. sería nuestro trabajo. Estaría muy padre. Él está Y grabando. yo con el ojo así. Y yo. Checa. Chucar. Porque nosotros tendríamos que hacer ya un video. Tendríamos que hacer más videos a la semana o algo así. Al editor no le gustaría eso. ¿O sí? Quizás si le pagamos, igual y puede ser. No, pues no, ya valió que no. Pero bueno, yo soy Gesel Galicia. Mi nombre es Itlali Llamas. Somos dos amigos psicólogos y esto es Mente Abierta. El podcast para tu salud mental. ¡Ay, qué! Ya andamos en busca de un lema. Sí, ya como una pequeña introducción estaría chido. Como una animación o algo, pero no sé. ¿Será que se la pedimos? No es cierto, no. ¿Será que no, pero la el neta, director quiere hacernos una animación? La neta ya parecimos como lejos. Como Zootopia. Como Pixar. Sí, cierto. Ahora yo quiero salir como... Ya parecimos como Lego también. Como Lego. ¿Cómo quieres salir? Algo alcanzable. Yo. No sé, no se me ocurre. Ay, como Marvel. Yo quiero salir ahora, que mi fotito salga estilo Marvel. Claro que sí. La cara del editor. De ya ni modo. Pero bueno, amiga, ¿qué nos trae hoy? Bueno, pues el día de hoy traemos un tema como que siento que va a ser igual de tabú que el de hace 2 semanas. ¿Será? Que va a venir como con muchas cositas así como de cosas de mitos y cosas así. ¿Será? Más o menos. Y pues bueno, es alusivo a las fechas que vienen en efemérides, claro que sí. Entonces vamos a hablar sobre los papás. Los papás. Los que fueron por cigarros y sí regresaron o no. Ajá. Los que sí estuvieron o no. O no. Los que aplican los de tenemos varias capillitas o no. Y es la catedral. Y es la catedral. ¿Quién Ajá. es la catedral, Qué fuerte. Ay, Pero por cierto, sí. ahí sí se me ven las piernas, ya ni modo. Es que ya andamos Es que ya anda. Ya. Para mí el lunes ya es como de shortcito y nada más se ve del pecho para arriba. Pero por si ahí se ve mi pierna. Es que aparte hace mucho calor, amistades. O sea, para la neta, quien... sí. No, y más aquí donde estamos grabando, como se tiene que cerrar todo para que no se escuche ruido ni se nos fugue nada, se encierra mucho calor. Y luego acá nosotros hable y hable. Entonces Sí. empieza a hacer bastante calor aquí. Pero bueno, anyway, vamos a hablar sobre los papás. Sobre los padres. Los padres, que ya le dimos la oportunidad a las madres, ya hablamos acerca de los mitos, de las realidades, la maternidad consciente, la maternidad que es... Ay, ¿cómo le habíamos dicho? ¿Estereotipada? Ideal. Ideal, la maternidad idealizada. Pues ahora ya toca hablar de padres, porque también Vamos las a hablar paternidades... de padres, como la de las chicas. Cuando dice, vamos a hablar de madres, cuando se están peleando. Quiere que hablemos de madres. Ahora es de padres. Quiere que hablemos de padres. Pero bueno. Pues tu papá está... ¿Qué? Que no estaba presente. Yo no venía listo, pero... No, sí, padres. Y yo creo que para iniciar sería como conveniente que rescatáramos una breve anécdota que hemos tenido con nuestros padres. Okay. ¿Quién inicia? ¿Tú y yo? Tú. ¿Yo? Me encanta. No, pues mi papá. Yo a mi papá lo quiero mucho. Él estuvo presente. Tuve la fortuna y el privilegio de tener a mi figura paterna presente y que es una figura paterna pues bastante agradable. De hecho, aquí la amiga ya lo conoce. Confirmo, es bien lindo. Es un amor de persona mi papá. La anécdota, creo que la anécdota más importante fue, bueno, obviamente no voy a sacar todo porque es parte de mi privacidad, pero cuando yo salí del closet,
Mi papá fue una de las figuras que más me apoyó y que más me cuidó. Ajá. Digo que es un privilegio porque a la mayoría de mis hermanos no les pasa lo mismo y no atraviesan por esa situación con una paternidad saludable. Pero sí, mi papá ha sido esta persona que desde que yo vivo quien como realmente quiero ser, ha estado procurándome, me ha estado cuidando, me ha estado aconsejando, a pesar de que a veces no le entiende todo o no sabe de todo, pero sí, ahí está muy presente. Y también algo que me gusta mucho reconocerle es el hecho de que siempre, 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 aunque llegue tarde, aunque llegue la 1 o las 2 de la mañana por yo mis temas, él siempre está como esperándome. Como de, oye, ¿a qué horas vas a llegar? ¿No? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Quieres que vaya por ti? Etcétera. Entonces, ay, te quiero mucho, papá. Aquí estará apareciendo fotos con nuestros padres. Ah, sí, vamos a agregarlas. Claro. Las vamos a pasar al editor para que las agregue. ¿Tu amiga? Yo, pues es que mi papá también, yo tuve, gracias a Dios, el privilegio de que estuviera. Ha estado presente. En ocasiones, por cuestiones del trabajo, sí me ha tocado, porque mi papá trabaja en una empresa donde trabajan 24/7, 365 días al año. Entonces sí me tocó situaciones en las que era Navidad, Año Nuevo o así, y mi papá no estaba, pero no porque no quisiera, sino porque tenía que Estaba trabajar. obligado. Ajá, porque rola turnos. Entonces, es una persona muy comprometida, muy responsable. Y también es muy divertida, aunque tiene cara de una persona que es muy seria. Yo la primera vez que lo conocí fue así como de, hola, señor. Y muchos le tienen miedo, ¿no? Porque piensan que es muy corajudo y así. Pero no, la verdad es que ya cuando ya lo tratas y todo es muy buena onda. Pero yo creo que en lo que más recuerdo ahorita es que él me enseñó a manejar. Entonces, qué bonito. Él fue el típico papá de que písale freno y métele y de ya métele tercera y ya métele cuarta y no sé qué, ya te lo está pidiendo el carro y yo así como de yo no escucho que hable. Entonces el carro no me dice por favor. Pero aún así fue como una experiencia muy padre porque fue de que estuviera ahí al pendiente de mí. Ya después me metí a un curso, me regaló un curso y pues a la fecha siempre he estado como al pendiente, o sea, desde que me independicé también no quería que me independizara y para él era, pero es que vas a batallar con tal cosa y yo, no importa. Y así no, pero al final siempre es el que me está ayudando. O sea, de verdad, siempre, siempre, siempre si necesito algo, es papá. O sea, se me descarga el carro porque dejo la luz prendida de los focos del frente y papá se me descargó el carro, vienes a ayudarme. Y llega al rescate con los cables para pasarme corriente. No sé poner algo en la casa y llega a ponérmelo. No tenía un horno de microondas, me lo regaló. O sea, es como que está siempre al pendiente de cada cosa. ¿De qué te necesito. procura? Así es. Y también te quiero mucho. Te amo. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno, sí. Digo, estamos hablando desde el privilegio de que nos tocaron padres que estuvieron presentes. La mayoría de las familias mexicanas, pues los padres lamentablemente no han brillan estado. por su ausencia. Sí, porque pues lamentablemente, y ahorita lo vamos a checar, creo que la paternidad en la antigüedad o la paternidad de hace unos años se construía desde otros lados, que también no es por culparles, pero creo que poco a poco también cuando construíamos este guión es reconocer que pues a lo mejor no todos estaban en la estabilidad mental o en la situación para sentar. Y pues todavía también está esta presión de también una paternidad idealizada, ¿no? Entonces, sí, yo me imagino que la mayoría sí escapaban de la responsabilidad. Sí. Por una parte, no los culpo. Por otra parte, es como de, dude, pero pues ya tenías una responsabilidad, ¿sabes? Ya no podías hacer eso. Ajá. Entonces creo que es como esencial el hecho de que pues hagamos un antes, un después, una diferencia entre esta maternidad de la antigüedad o esta paternidad, perdón, idealizada versus la paternidad de cómo se vive actualmente. Creo que hay mucha diferencia porque anteriormente, o bueno, todavía en México sigue siendo un poquito el patriarcado, el machismo y misoginia y todo esto, ¿no? Pero creo que fue mucho las bases de lo que era la paternidad o lo que se regía la paternidad en la antigüedad. Entonces era como que esta cuestión del papá proveedor. Uy, sí. Nada más, o sea, no era ninguna otra función más que proveer, ¿no? Entonces así él nada más se dedicaba a hacer hijos y a proveer, o sea, dinero o sustento, ¿no? Entonces, claro que hacían de que antes tenían de que 15 hijos, 20 hijos y hasta se les morían muchas veces, algunos de ellos.
y como que no se sentía tanta diferencia, era como, ¿cuántos se te murieron? No, pues 2, ¿no? A mí 3. Y es muy curioso ver cómo esto también era como de, oye, ¿qué onda? ¿Cómo que se te murieron? O sea, no es cualquier cosa, ¿no? Actualmente pues ya cambió un poquito esa perspectiva, pero los papás de antes eran estos proveedores que eran más rígidos, más disciplinados, o sea, incluso creo que hasta les tenían miedo. O sea, me ha tocado escuchar anécdotas, por ejemplo, de algunas tías o mi mamá o así. Era como de, ay, no, es que llegaba y era como tenerle miedo a papá, ¿no? Y entonces es porque a lo mejor él era esta parte rígida, esta parte que no se interesaba tanto por el cuidado emocional, sino más bien como por la disciplina, por las reglas y porque se hiciera lo que se tenía que hacer a expensas de lo que sea, sí. ¿no? Entonces muchas veces pues esto también generaba muchas heridas en las personas y es lo que yo a veces le comento a mis pacientitos, así como tuvimos una mamá que probablemente la mamá anterior fue muy mala, probablemente el papá sucedió lo mismo, el papá anterior también fue muy malo y muchísimo más en papás, o sea que no se les permite por el simple hecho de ser hombres, ya se les limita mucho expresarse. Entonces creo que eso también influía bastante en la paternidad de la antigüedad, que no eran tan presentes, o sea, nada más era ya hay dinero y ya, o sea, ya terminé mi trabajo, ¿no? Y que incluso ellos no se involucraban tanto en el cuidado, en la parte de la salud, casi siempre era mamá la que está ahí como con los fomentos de agüita, bajando tu temperatura, el papá está acá dormido, entonces sí es mucha diferencia la parte de cómo era antes. Y bueno, actualmente esto ya cambió, ¿no, amigo? Sí, también justamente ahorita que mencionas esto, a mí se me viene en la cabeza como cómo le dábamos tanto responsabilidad en cuestión de la autoridad a alguien que probablemente venía de un entorno que ya era muy agresivo hacia él. Ajá. O sea, probablemente esta persona veía la oportunidad, que no justifica la violencia, ojo ahí, no se justifica la violencia. Podríamos llegar como a comprender de dónde venían antes estas reacciones agresivas, porque venían, no sé, agotados de jornadas extensas, donde probablemente tenían jefes o compañeros que eran bastante agresivos. También recordemos que un entorno en donde generalmente la mayoría son hombres, son entornos que en ocasiones pueden rayar un poquito por ahí en la violencia. Sí. Poquito, casi nada. En la humillación. En la humillación, ¿no? En estas interacciones que son como un poquito más agresivas entre ellos, ¿no? Que en algún momento te acuerdas que lo estábamos analizando. O sea, fue una plática de amixes que fue así de, ¿te das cuenta que los hombres hacen esto y no, o sea, por ejemplo, las mujeres o personas dentro de la comunidad no lo hacen? O sea, es como de que, ¿por qué lo hacen? ¿No? ¿Por qué se tratan tan feo? O sea, ¿por qué luego se andan golpeando, se andan humillando, se andan hablando en doble sentido, se andan toqueteando sin su consentimiento? Entonces, es muy curioso. Y justamente este rol de antes que ahorita rescatabas nos habla acerca de que es una figura de autoridad. Que podríamos decir que también podría caer como en una figura en donde se tiene que dominar. Entonces, entre hombres se tiene que buscar la dominación de otros hombres, ¿no? Este típico macho alfa, ¿no? Entonces, pues probablemente desde ahí las interacciones se vuelven agresivas o se vuelven con esa intención de intentar someter, dominar o superar a otras personas. Como sobajar. Ajá, como sobajarlos. Ahora vayámonos a un entorno familiar en donde si ya de por sí se les da el permiso de que eran la autoridad y que su voz era la última, pues probablemente la mayoría de estas personas desahogaban o desembocaban toda esa, pues todos esos temas que vivían a diario, esa frustración, a lo mejor esa agresividad. Estrés todo en la casa. Ajá, y probablemente en figuras que no reconocían que podían defenderse a sí mismos. Cosa que actualmente, pues afortunadamente ya está siendo más visible. Ajá, ¿no? Con esa parte de pues que afortunadamente hay familias que reconocen que no tienen que estar cerca de una figura de ese estilo para poder sobresalir. Pero ojo, también significa que actualmente la sociedad ya obliga que la paternidad cambie, o sea, que ya vaya como por otro lado, que no vaya tanto por esta dominación e intimidación de los demás miembros de la familia. Y creo que en la actualidad, pues la paternidad ya forma a ser un aspecto más activo, no solamente un aspecto, no que solamente caiga en un aspecto de proveedor, porque ya vimos que las maternidades u otras figuras también pueden proveer. Sí. Entonces ahora ya es como de, bueno, ya sé que esto ya no es mi única chamba, tengo que estar más presente.
o tengo que buscar estar más presente. No, y siento que también viene como de estos hijos heridos, ¿sabes? O sea, de papás que no estuvieron presentes, que estuvieron ausentes. Entonces es como, yo no quiero ser como mi papá que estuvo ausente y yo voy a tratar de estar presente para mi hijo o mi hija, ¿no? Y entonces a partir de ahí como que cambia todo el chip en que tratan de hacerlo. La realidad es que sí, todavía traen como ciertos esquemas o patrones que vienen todavía como de atrás, que un poquito ahí medio les pone el pie, pero aquí lo padre es que ya tiene la intención. Es que algo que iba a comentar es, no hay paternidades nuevas. O sea, la paternidad que se está vivenciando en la actualidad tuvo que haber nacido de un concepto de paternidad antes. Y este concepto de paternidad tuvo que haber nacido de otro concepto de paternidad. Entonces, la paternidad que se está viviendo actualmente no es nueva. A lo mejor es un ajuste. A lo mejor es porque ya en el entorno actual ya te dicta que tienes que ver la paternidad desde otro lado. Pero ojalá esto no toquemos madera de que no suceda, que no sea una tendencia. Ya ves que de repente es como los gobiernos, que de repente es uno muy popular, de derecha, muy rígido, muy estricto, luego viene uno popular muy de libertad, muy de izquierda. Muy de izquierda, y luego viene derecha, y luego viene izquierda. Esperemos que esto no sea así y que sí en realidad sea un conocimiento. Es algo más consciente, o sea, que sí viene como a través de estas heridas que quieren como ya generar un cambio diferente y resignificar justo ese vínculo que no se logró, a lo mejor con sus papás, pero que sí quieren crear ese vínculo sano con sus hijos. Sí, también la paternidad actual aborda mucho desde el cuidado y desde la expresión emocional. Y ahorita lo que vamos a ver los referentes, pues obviamente los nuevos padres que estamos teniendo hoy en día, crecimos con referentes en donde se intentaba proyectar una paternidad un poquito más saludable. Sí. ¿Vale? No tan ausente, no tan violenta, sino como una paternidad que sí escucha, que está al pendiente. Y pues sí, ya se le da mayor peso a lo que es el aspecto emocional. Ahora, también hay que ver que la cultura también influye, al igual que las maternidades que decíamos. Un análisis interesante es que el concepto de maternidad cambia de acuerdo a las circunstancias sociales, ¿no? La paternidad también sufre algo parecido, ¿no? Ahorita que estamos viendo con estos nuevos conceptos de masculinidades, en donde pues no necesariamente tienes que ser proveedor, sino también puedes cubrir otras funciones, de que también las mismas instituciones ya solicitan más la presencia de los padres. O sea, por ejemplo, no sé, no nací mucho tiempo antes, pero en mi época no estaban obligados los padres a ir a las escuelas, a los festivales. Ah, sí. Y ahorita con mi hermano, que es un poquito más chiquito, sí es como ya una obligación el hecho de tienes que estar aquí presente, ¿no? Con las paternidades que sí están presentes, que se están ejerciendo, ¿no? Claramente. Claro. Pero sí, también las dinámicas sociales van generando el hecho de que ya estén más presentes. También estamos viendo paternidades que ya se dedican a los labores del hogar, que antes no se veía eso, ¿no? Entonces, pues también eso también ya está favoreciendo. Entonces, creo que el panorama actual de las paternidades se está adecuando a las necesidades de las poblaciones y a las exigencias a partir de las heridas de otras personas. Creo que estoy hablando muy formal. Ya me voy a soltar un poquito más el chongo porque sí estoy hablando como muy psicólogo. Un poquito. Pero creo que también la parte de la paternidad, siento, ahorita que lo vas mencionando, se me vino así como a la mente hablábamos que la maternidad debía ser deseada, ¿no? Y siento que la paternidad sucede algo parecido. O sea, me imagino que también debe ser, yo nunca voy a ser papá, yo voy a ser mamá, pero me imagino que también tiene que ver esta parte de que sea deseado, o sea, que sea algo que también quieres hacer o que también quieres ejecutar, porque hay muchos hombres que sí realmente su sueño es ser papá, o sea, y a lo mejor con esta cultura que poco a poco empieza a cambiar, todavía no ha cambiado del todo, todavía se les juzga el decir, así como ¿es en serio que tu sueño es ser papá? O sea, como de pudieron haber tenido tantos otros sueños, quiere ser papá, ¿no? Cuando se supone que, pues, si para él es importante, pues es igual importante como para una mamá, ¿no? Pero como hay este sesgo de que, pues, es hombre y la otra es mujer, entonces para una mujer sí puede ser más válido que su sueño sea ser mamá, pero para un hombre pareciera que no puede ser su sueño ser papá. No, porque probablemente la exigencia va en el que tienes que generar más. Ajá. O sea, tú tienes que tener en todos lados y tienes que tener múltiples negocios y tienes que tener múltiples parejas y tienes que, o sea,
como de que pareciera que la exigencia en cuestión de los hombres, y pareciera, estamos hablando de hipótesis. Hipótesis. Sí. Yo desde que mi privilegio de mujer, pues no sé, ¿verdad? Desconozco esta parte. A lo mejor Jess podría un poquito ir como que más encaminada a esta parte. Yo mi hipótesis es de que la mayoría de las masculinidades lo que se le exige es expandirse. O sea, buscar la manera de tener en todos lados algo. Más. ¿No? Ajá, siempre tener más, siempre buscar más, porque la mayoría de la validez en los hombres es qué tanto tú puedes dar o qué tanto tú tienes. Sí, creo que va por esa parte de ser proveedor, ¿sabes? Ajá, porque justo. es como un rol y es entre más des, quiere decir que sí estás funcionando como persona en tu rol, ¿no? Y las mujeres no tenemos ese rol tan marcado de proveedoras. Entonces, sí, creo que por ahí va. Sí, probablemente el de las mujeres, y algo que estábamos viendo con las maternidades es que la exigencia o el rol es establecerse, no expandirse, sino tener algo estable, y estable entre comillas, porque a lo mejor no es lo que desea, ¿no? Pero tener algo fijo, por así decirlo. Y cuando una pareciera, y nos estamos metiendo en temas escabrosos, y yo estoy temblando. Eso no venía en el guión, ¿eh? No, esto lo estamos sacando. Que pareciera que cuando una figura femenina busca expandirse, luego viene toda esta negatividad. Ajá. Y cuando una persona masculina busca como establecer algo muy fijo, muy sólido y muy como estable, más cimentado. ajá, también se le llega como esta parte, ¿no? Como o de sea, tú no vas aquí, vete. O sea, sí. Sal a buscar. Sí. ¿A poco tú sí te quedaste? Creo que ahorita que lo dices también de esa forma se me venía a la mente pues ya algo más primitivo, ¿sabes? O sea, por ejemplo, pues obviamente los hombres son quienes salían a buscar, a atraer, a generar más. A lo mejor ahorita lo vemos como en ingresos, empresas y demás, pero antes era como pues ir a buscar comida, ¿no? O sea, ir a buscar herramientas, comida y demás. Y las mujeres eran las que se quedaban. O sea, que se tenían que establecer, cuidar hijos, hacer como comida, organizar todo eso. Entonces, ya desde una forma muy primitiva, creo que también ya se estaba como cimentando esta estructura de qué era lo que se tenía que hacer en cada rol, más o menos. Sí, y afortunadamente creo que ha habido varias situaciones en la historia en las cuales pues las mujeres han podido romper justamente con este esquema social, pero del momento yo puedo pecar de inculto, ¿no? Pero de momento yo no conozco una situación en la cual las figuras masculinas hayan roto con este panorama de género. O sea, pareciera que es como siempre vamos por la misma línea, ¿sabes? O sea, ¿en qué momento se ha dado una situación en la cual los hombres nos veamos obligados a estar en casa, ¿no? Y que se rompa con esta idea de que tenemos que proveer, ¿no? O en qué momento se ha dado como un momento así como muy histórico, muy, muy particular. Por ejemplo, algo que rescatamos, y más porque mi amiga ya me vio medio raro. Ay, yo estoy bien, ya. Algo que rescatamos justamente con las maternidades es la maternidad de los 50. Y cuando se dieron la Segunda Guerra Mundial. Y todo esto. Ajá. Bueno, que antes de esta publicidad, las mujeres se vieron obligadas a salir al campo industrial para producir lo que los hombres no estaban haciendo, ¿no? Porque estaban en campo de guerra. Y lo regresan. Regresan y se vuelve a dar. Pero quieras o no, en ese cambio de dinámicas sociales, pues se dio como esta ruptura de tengo la posibilidad de salir de mi casa y puedo trabajar y puedo generar para mi familia, ¿no? Y ahí se da como esa ruptura de estas creencias sociales. Pero en hombres, no sé si tú te acuerdas de algún momento histórico en el cual los hombres nos veamos como obligados a romper con este panorama. No, hasta ahorita no recuerdo alguno. Porque si te fijas, ahí era la oportunidad perfecta como para decir, ok, bueno, quienes quieran se van a trabajar, quienes se quedan. Y, o sea, como ya algo más de que tú quieras hacerlo, ¿no? Y no, fue como de, a ver, no. Yo soy proveedor, ya regresé de la guerra. A ver, tú vete aquí a la casa yo me voy a trabajar. Y yo me voy a ir a trabajar, ¿no? Cuando a lo mejor ahí hubiera podido hacer como este cambio más significativo. Pero no, creo que a la fecha no hay como tal algo así. Sí, no, o sea, que haya como un parteaguas. No, o sea, a lo mejor poco a poco estamos viendo a masculinidades que no son tan frágiles, por así decirlo, en donde ya son personas o adultos funcionales. O sea, ya ni siquiera hay como esta parte de decir un rol de hombre o mujer, barrer, trapear, cuidar, sino son adultos funcionales. O sea, ya se cocinan, ya se trapean, ya se lavan, y ya no con un rol específico de hombre o mujer,
pero no ha habido como tal algo así. Sí, y otra cosita que por ahí a lo mejor mueva fibras sensibles. Creo que los hombres no nos permitimos cuidarnos a otros hombres. O sea, es esta parte de tú tienes que hacerlo solo, tú tienes que aprender a sustentar todo, pero solo, ¿no? Y siento que también a veces nos falta justamente como el comprendernos, el hablarnos entre nosotros mismos, pero no desde esta necesidad primitiva de yo soy superior a ti, tienes que hacerme caso, sino como más desde la horizontalidad y hablar desde como iguales. Ajá, porque ahorita justamente vamos a hablar acerca de la paternidad y la salud mental, que son todos estos temas por los cuales atraviesan las paternidades, que probablemente se están guiando más por este modelo antiguo en donde no se permite ni siquiera reconocerse a sí mismos, que a veces no pueden, ¿no? Sí, o sea, y justo ahorita que lo mencionas, te interrumpí, ¿vas a Ajá. decir otra cosa? Justamente va por la misma línea, ¿no? Creo que los hombres no hemos aprendido a ser dóciles con otros hombres y no se nos hace cómodos movernos por esas mismas líneas, ¿no? Y cuando lo hacemos, luego se nos tacha de, ay, es que ya estás volviéndote medio afeminadillo, ¿no? Gay, Ajá, homo, ajá, o algunas justo. otras palabras. Y recomendación allá en casita, lean acerca de las nuevas masculinidades que se están dando. Está muy chido porque creo que es una perspectiva en la cual pues nos da más flexibilidad de cómo podemos ejercer nuestras masculinidades sin violentar, sin agredir, sin hostigar a mujeres o a otros hombres o a otras personas. Entonces creo que eso está chidillo, que vaya surgiendo como en estas nuevas corrientes de la psicología, esto de hablar de las masculinidades desde otro enfoque está bonito. Sí, y de hecho, o sea, justo como lo comentas ahorita, esta parte de que no quieren este apoyo de parte de sus mismos iguales. Ahorita me acordé que como esta escena, ¿no? En donde a lo mejor las chicas normalmente cuando nos sentimos mal, corremos a nuestra red de apoyo, que normalmente pues casi siempre son otras chicas, ¿no? Yo tengo mucha red de apoyo de niños, pero también tengo red de apoyo de niñas, porque pues son pues quienes sienten lo mismo que tú, básicamente, ¿no? Sí. Los hombres tratan de comprenderte, pero al final pues siguen siendo hombres y no van a sentir lo mismo, ¿no? Entonces nosotras corremos a nuestra red de apoyo y ahí lloramos y gritamos y pataleamos y tendemos como este confort de que están ahí para nosotros, ¿no? O sea, que nos arropan, que nos cuidan, que a lo mejor tenemos noche de chicas con chisme y demás, y al rato pues ya te la pasaste padre, pero ya te desahogaste, no hubo ese lugar seguro. Y no sé, se me viene acá a la mente, normalmente los chicos van y o no hablan del tema con sus amigos, porque es que qué van a decir, los van a juzgar o algo así, o medianamente hablan así como bien poquito, así como por encima, y malamente los amigos son como de, no, güey, mira, que no sé qué, no le hagas caso, que está loca, mira, ten una chévere, ¿no? Sí. Y ya, o sea, es como, ya, fue todo su soporte emocional, o sea, no lo dejaron expresarse, no lo escucharon, lo desvalidaron porque fue de, ay, no, eso no importa, no, mira, luego te consigues otra, o sea, es como de le duele, o sea, no es cualquier cosa, ¿no? Y también es como el reprimir, ¿no? Tómate esto, ya para que no sientes, ya, como ya cállate, ya vente, vamos a divertirnos. O sea, entonces es como, no, pues imagínate también el agotamiento emocional que puede tener una persona. Justo, y algo que impacta mucho es que dentro de las probabilidades de personas que cometen atentados sobre su propia vida, la mayoría son hombres. Sí. Las personas que pasan por adicciones, la mayoría son hombres, porque justamente el tema de la represión y el tema del sustituir está muy presente, debido a que, pues, les digo, no nos permitimos a veces vulnerarnos, no nos permitimos externalizar las cosas y a veces el entorno no nos permite hacerlo eso, o sea, porque así como tú decías, ojo, yo procuro, o no es que procure, sino como de que mi tendencia es a relacionarme más con mujeres, porque justamente las mujeres me brindaron un espacio seguro cuando pues la mayoría de hombres pues, son como medios agresivos, hostiles, al menos hacia mi persona. Ya ahí mis hermanos dirán lo mismo o dirán otra cosa. Son muy contaditas las personas, hombres, con las cuales me puedo llegar a sentir cómodo y mostrarme quién soy, ¿vale? Pero sí, o sea, cuando yo me he mostrado de cierta manera con hombres que no conozco, a veces sí se torna muy hostil la cosa. O se torna muy superficial, como tú mencionabas, como esta parte de chido, ¿no?
bueno, pues ahora qué hacemos o vámonos a otro lado, cosas así. Y es como que digo, ay, dude, hay mucha profundidad en los temas, como para nada más decir, vamos por una cheve o cambia de morrita, o sea, es como de, ay, bueno. Pero X, nada contra los hombres. Les amamos. Los amamos, pero a veces se pasan de lanza. A veces sí se pasan de lanza. Pero bueno, creo que la salud mental sí se ve como muy afectada por estas paternidades antiguas o estas paternidades idealizadas. Y creo que uno de los problemas más graves es la insuficiencia. Este aspecto de, como les decíamos, los padres de antes siempre tenían que dar más. Y su valor se dependía no en qué tan presente estás en tu familia, sino qué tanto le estás dando a la familia. Exacto. O qué tanto tienes. Entonces, la mayoría de estas personas se comparan con otros hombres que a lo mejor tienen más oportunidades o tienen otras situaciones de vida y se sienten insuficientes porque comparan su proceso con el de otras personas. O simplemente no se reconocen o no se permiten como detenerse a respirar y reconocer como todo lo que han trabajado. Entonces, este sentimiento de insuficiencia es algo que está muy presente. Sí, y más porque en esta cuestión de que anteriormente había más padres ausentes que presentes, o sea, es como también esta sensación de, pues no estuvo, entonces no era yo tan valioso, tan importante como para que papá estuviera conmigo, ¿no? O sea, había cosas más importantes como el trabajo, como esto, como el otro, entonces yo estoy quedando como en un segundo, tercero, cuarto, quinto o sexto plano, entonces también aumenta un poquito también esta sensación de sentirme pues insuficiente, o sea, que nunca estoy siendo, en la redundancia, suficiente para nada. ¿Por qué? Porque nunca se me fue reconocido ni validado cuando era pequeño porque no estuvo papá presente. Y seamos realistas, muchas veces más sucede en hombres que buscan como esta vínculo con su rol, con su papá o con su rol de paterno, ¿no? ¿Por qué? Porque al final es algo como, yo busco algo que se parece a mí, entonces es tratar de buscar para identificarme y para irme descubriendo, ¿no? Entonces si no está, es como hacia dónde o hacia con quién voy a ir a identificarme, ¿no? Quizás con mujeres sí pasa que se siente como la ausencia de papá, pero no es, siento que es más fuerte en hombres porque precisamente les falta este rol en el cual puedan identificarse y generar como su base de hombre, por así decirlo, y ya, o sea, como para ir identificando qué son y generando su personalidad, ¿no? Justo esta falta de referencias, ¿no? Y vamos a ver que, bueno, este tema de las referencias siempre lo traigo bien cruzado, porque digo, la mayoría de las nuevas vivencias que queremos tener como personas de la comunidad LGBT, como padres, como hombres, como mujeres desde la actualidad, muchas veces ya se están basando en referencias muy, ahora sí que contadas con los dedos de las manos, porque la mayoría de las referencias que tuvimos en nuestra infancia referían a algo que no queremos, ¿sabes? Sí. O sea, creo que es más común el decir yo no quiero ser como tal a yo quiero ser como tal. De hecho, tengo un amigue, NB, que estaba construyendo su identidad masculina. Y se me hizo muy curioso que una vez me decía, bueno, pásenme referencias de hombres, pero referencias de hombres que crezcan desde esta nueva perspectiva, desde esta nueva realidad, que no sean violentos, que no sean agresivos, que no sean hostiles, etc. Y yo decía, ay, a ver, pues ¿quién tenemos? ¿Y tú? Y yo, está el papá de Bluey. Está el papá de Bluey, ¿sabes? Goofy, ¿no? Que ahorita vamos a rescatar esas referencias, ¿no? Pero es como de, o sea, están bien contadas las referencias. No hay, no existen. Casi no hay, no existen. Busqué mi casa, chequé mi cuarto y nada. Porque la mayoría de las referencias o estaban ausentes o eran personas que no querían tener en sus vidas. O que no querían ser papás, yo creo. O sea, como que la paternidad no era algo que deseaban. Y sucedió como por cumplir con la norma. O sea, con la parte de crecer, casarte, reproducirte y morir. Entonces era como, pues no era algo que realmente desearan y por eso la paternidad pues no era algo que se empleaba de manera adecuada, ¿no? ¿Qué más suele suceder en la salud mental? También viene esta parte de las expectativas sociales, que es justo lo que les comento. El cómo nos ve la sociedad y qué se supone que tenemos que cumplir, en este caso como rol de papá, o sea, justo lo que decíamos, el proveedor, el que tiene que estar ahí como dando más y más y más, pero quizás ahorita va cambiando un poquito ya como este esquema, sin embargo es algo que todavía sigue siendo muy fuerte
y que muchas veces impone mucho a las personas, ¿no? Porque es como, yo quedarme en la casa a cuidar los hijos, ¿qué van a decir? O sea, no es que yo tengo que salir a trabajar, yo no puedo hacer eso, ¿no? Pero sí es algo que todavía sigue ahí un poquito moviendo, pero poco a poco va modificándose un poco. Sí, sí, que justamente ahorita nos estamos yendo por la tangente. Nos estamos jugando bien feo. Fuerte, pero creo que el tema se presta para sí, eso, o sea, no le estamos diciendo nada que no sea bien, o sea, que no sea real. Que vamos a esclarecer, una cosa es diferente al padre biológico y otra cosa es diferente a la figura paterna. Creo que eso se nos falta un poquito porque la figura paterna justamente es, bueno, no es un concepto ya establecido en la psicología, pero desde tiempos de Freud nos decían la figura del padre, ¿no? Es que hacía referencia justamente a la autoridad, a la ley, a lo que era correcto, a lo que era incorrecto, a cómo se regulaba la conducta. Entonces, mi concepto de figura de paternidad es más bien quien funciona como guía, como, no sé, como, pues sí, como, no como a una autoridad, sino como a lo mejor una persona que puede proponer, ¿vale? Ya es diferente a lo que decía. Más como líder en lugar de un jefe. Si lo vemos en un lado más laboral. Eso, amiga. Porque un jefe es el que impone, o sea, el que tiene que hacer a fuerzas lo que él dice, como él dice, tenga o no tenga razón. Y un líder, pues, es el que te va guiando. O sea, y el que te va diciendo, mira, prueba de esta forma, te enseña para que tú lo hagas tú solo y te va como acompañando a la par. Sí, sí, y figuras paternas, ahí sí vamos a tener varias referencias que están bien bonitas. O sea, por ejemplo, no sé, no lo vas a ubicar, pero Jake Long en El Dragón Occidental, el padre. El padre no era como tan presente, pero el abuelo, o sea, el abuelo sí era como esta figura de guía, ¿no? También, ¿quién puede ser? El maestro de Karate Kid, el que le enseña acerca de... Limpia. Limpia, pule. Él también fue un gran guía. Sí, es que de hecho cuando hablamos de esta función o como, sí, como esta función de padre o algo así, como este rol, no específicamente se refiere a que tenga que ser el papá biológico. Exacto. O sea, tiene o necesariamente a figuras masculinas, ¿eh? O sea, también hay figuras femeninas o figuras no binarias que pueden justamente ajustarse a un rol de guía o de líder. Entonces, cuando no directamente tiene que ser el papá biológico, porque hay veces que sí no están presentes, o sea, es la realidad, solo hicieron a los hijos y se fueron por los cigarros, entonces no estuvieron para criarlos y entonces las personas se adjudican algún otro hombre que va a fungir con este rol. Entonces muchas veces pasa con los abuelitos, con los tíos, con los hermanos mayores, o sea, con estas personas que los van guiando y hacen toda esta función que el padre biológico no hizo. Justo. Entonces, sí. Sí, entonces pues sí queríamos esclarecer como esa pequeña diferencia entre figura paterna y padre biológico, que no siempre van de lo mismo. Igual, en figura materna y madre biológica tampoco va, o sea, no necesariamente tienen que ir por la misma línea, porque puede ser padre, madre biológica y no ejercer la figura como tal, o no ejercer como la función en la persona. Creo que ahí es donde aplica la frase que he escuchado mucho, que padre o madre, bueno, es que siempre dicen madre, pero creo que también aplicaría con el papá, que no es el que engendra, sino el que cría. Porque pues, al final es el que está ahí contigo, ¿no? Entonces, sí. Ahí hay una gran diferencia. Sí. Y justamente, pues, un último punto que rescatamos aquí en la salud mental, pues, es el impacto de no pedir ayuda, ¿sabes? O sea, creo que... pues justamente pues volver a este tema de qué tanto te permites tener cercanía con alguien. Primero que esté presente. Si no está presente, pues cómo vas a tener cercanía con ese alguien, ¿no? Pero, o sea, ¿cómo es la forma de pedir ayuda? Yo, por ejemplo, o sea, algo que rescato de mi papá es que siempre está presente. Pero a pesar de que está presente y que lo agradezco, a veces no siento como tanta la confianza como para acercarme. Porque justamente está como esta parte de... Ay, se supone que yo ya debería de saberlo y no debería de pedir ayuda, etcétera, ¿no? Pero ya después me acerco y ya es como le platico, no, pues es que tengo esta situación, etcétera, etcétera, y ya me ayuda, ¿no? Pero es justamente esta parte de, no sé si sea solamente mío, o ya bajito escriban, este aspecto de que con los papás se intimida un poquito el pedir ayuda a veces.
O sea, como hombre, no sé si como mujer sea lo mismo, pero como hombre, o sea, el pedir ayuda a tu papá es casi como de, ¿cómo le voy a decir? ¿Qué le voy a decir? ¿Qué va a pensar de mí? O sea, si puedo o no puedo, ¿no? Como mujer me imagino que es diferente, ¿no? No sé tú. No, como mujer creo que sí es muy diferente. O sea, con mi papá yo no dudo en decirle, oye, es que necesito tal cosa. O sea, de repente, de vez en cuando, a lo mejor sí le pienso un poquito, pero mayormente sí es la primera persona a la que pienso en pedirle ayuda cuando necesito algo, mi papá. O sea, es así como que directamente. Y con mi mamá, sí y no, pero como ella no vive aquí en San Luis, por eso es como que no es una opción tan viable. Mi papá vive muy cerca de mí, entonces es como mi papá. Definitivamente. Pero creo que tiene que ver mucho con eso, con lo que es hombre o mujer. Justamente los roles sociales de género. Pero sí, o sea, se siente esa pequeña, no sé, sensación extraña. Y o sea, tú sabes que te va a ayudar. Bueno, la mayoría de los casos se ayuda. En la mayoría de casos. Estamos hablando desde generalidades. Sí, o sea, ¿no? hablando de un papá presente, a lo mejor tú sabes que te va a ayudar. Ajá. Aun cuando tú le piensas en cómo le vas a decir, ¿no? Pero, por ejemplo, me imagino que va a ser todavía más complicado con los hombres que tuvieron papás ausentes. O sea, es como, siento que este vínculo de confianza que no se generó, y entonces, ¿cómo va a generar otro vínculo de confianza con alguna otra persona para pedir esta ayuda, ¿no? Y justo, pues mayormente, aparte soy hombre, entonces los hombres no tienen que pedir ayuda y súmale muchas otras cosas también sociales, que yo creo que si a las mujeres se les dificulta pedir ayuda, muchísimo más a los hombres, ya por el rol ya muy patriarca, no sé, machista que se tiene, que ellos no deben de tener. Sí. Pero bueno, ahora vámonos a las consecuencias que tienen los hijos con los padres ausentes y los padres presentes, ¿no? Y creo que en los padres ausentes una de las consecuencias principales es que genera una gran inseguridad emocional. Un poquito de lo que les mencionaba hace ratito, ese tema de que, no sé, no es tan común el hecho de que entre padres, hijos, ahorita vamos a ver como entre padres, hijas, ¿no? Entre padres, hijos se toque tanto los temas emocionales. O sea, siento que son más los temas de... Y fíjate que ahorita acabo de caer en cuenta, son más los temas de soluciones. O sea, como de que es como en plan de... resolver. Ajá, resuélvelo, ¿sabes? Pero no lo profundices. Es como esta parte de, no sé, tengo un problema con mi pareja, pues es como de, pues háblalo. Y es como de, ¡ay, gracias! No sabía que podía hacer eso. No se me había ocurrido. Ajá. O no sé, tengo un problema en la chamba y es como de, ¿y qué vas a hacer? ¿Sabes? Es como de que todo gira en torno a propon soluciones, ya arréglalo, pero no lo hables desde lo emocional, ¿sabes? Creo que sí, ahorita que lo mencionas, creo que sí. Digo, mi papá siempre ha estado presente y sí me ayuda, pero creo que él igual también es más como de resolver, o sea, porque le platico algo y es como, ¿y luego qué vas a hacer? No, Sí. O sea, y no me preguntas. O te dicen, ay, qué mal, ¿qué vas a hacer? Ajá. Y entonces es como de que ellos no se preocupan por esa parte de, ay, no me... ¿Y cómo te sientes? Ajá, porque yo casi siempre mi primera pregunta es, ¿y cómo te sientes? O ¿cómo te sentiste con eso, no? Pero yo creo que pues parte de mi profesión, pero sí, ahorita que lo mencionas, sí recordé como flashbacks de papá de, ¿y entonces qué vas a hacer? O luego, ¿qué necesitas? O ¿en qué te ayudo? O sea, pero es más como a resolver, ¿sabes? No, sí, ya. No tanto escuchar, o sea, no tanto el, ok, ¿y cómo te sentiste? Y luego, ¿qué pasó? ¿Y qué te dijo? O así, ¿no? Él es como, ok, y luego, ¿qué vamos a hacer? ¿O qué vas a comprar? ¿O qué no sé qué? O sea, resuelve. O te dicen, no sé, tengo que poner este mueble. Es como de, ay, compras esto. Le agarras, le haces así con el taladro, le metes el taquete, le metes el tornillo, ya está. ¿Cuál es el problema? Y yo de, ¿qué? No, y él, pues compras una no sé qué al ladillo. Sí, cierto, ¿verdad? Sí, cómpralo. Porque yo no lo pensé antes. Y yo, sí tienes razón, lo voy a comprar. No, pero sí. O sea, tiene muchos pros esa capacidad de resolución. Y a la vez, pues sí tiene como esta pequeña dificultad que no se profundiza a nivel emocional. Pero justamente algo es que genera mucha inseguridad. A veces, pues las personas no pueden reconocer justamente sus emociones. O algo que he notado mucho y que justamente estoy atravesando con un pacientito este tema. El hecho de que pareciera que la emoción del enojo es la más fácil de transmitir entre las figuras paternas, ¿vale? O sea, como de las demás emociones a lo mejor no tanto, pero el enojo sí es como el
el primero que se aprende y el primero que te va a servir como para la vida diaria. Entonces, pues tengo un pacientito que por todo se enoja, pero si nos ponemos a profundizar, pues la figura paterna también por todo se enojaba, ¿no? Y también los tíos por todo se enojan y el abuelo por todo se enoja. O sea, es como de, o sea, en específico en hombres, pareciera que en esa familia el enojo es como una emoción de las principales. No, y se percibe como algo negativo, ¿sabes? Porque luego también tengo muchos pacientitos que si es de, lo ven el enojo como algo negativo y es como, no, es una emoción como cualquier otra, ¿no? Pero depende mucho el cómo expresas ese enojo que termina a veces siendo violento. Y es más común con papás que esto termina sucediendo. Entonces, eso hasta le tienen miedo, o sea, incluso a enojarse o así, es como ese miedo porque es enojo igual a golpear y gritar. Sí. Cuando no es como, incluso es justo eso, le está como descifrando el enojo no es golpear y pelearte, no, es una emoción. Pero bueno, ¿qué más, amigo? ¿Qué más viene junto con un papá ausente como herida? Ay, la baja autoestima. La baja autoestima también. O sea, viene más por este reconocimiento, a lo mejor, y por esta cercanía positiva que se puede llegar a tener con un hijo. Creo que también por lo mismo de que no se da como una confianza tan abierta con los padres así directamente, es como de que no se trabaja o no se aborda la autoestima desde algo más positivo, por así decirlo. No sé cómo decirlo, más bien sé cómo yo lo viví un poquito. Y es que algo que les había platicado es que mi papá era alumno de dieces. O sea, él era pro para la escuela, ¿no? Entonces, justamente él, pues no con el afán de lastimarme, pero siempre me decía como de, mira, si yo puedo hacerlo, tú puedes hacerlo, pero me mostraba la boleta y era como de, ay, sí puedo. ¿Saben? Pero creo que era más como el que es una búsqueda de cercanía que no permite conectar tanto, que aparte no ayuda tanto como a la autoestima de la propia persona. No sé cómo explicarlo. ¿Es más como aprobación que por confianza? O sea, es como para que papá me apruebe, pero no como por esa parte de sentirme a gusto. Ajá, justo. No sé si la gente de allá afuera sienta lo mismo que yo, a lo mejor yo sentí, o lo mismo que estaba comentando acá Citla, pero sí va por ese lado. O sea, siento que pues al no tener como una cercanía tan positiva, o a lo mejor no tener como afirmaciones positivas, sino como afirmaciones desde otro lado, pues la autoestima no se da como podría darse, ¿no? Como sería más funcional. Y luego también pues esta parte del deber ser. Siento que está mucho como de, ay, si mi papá hizo esto, yo también tengo que hacerlo, ¿sabes? Yo soy hombre y también tengo que cumplir con eso. Exacto. Y siento que a veces cuando tu plan de vida no va de acuerdo a cómo a ti te gusta o cómo tú decides vivirla, también vienen estos temas de autoestima bien complicados. Y otro pues es la dificultad para vincularse. Ya vimos que, bueno, si está ausente, pues obviamente va a haber va a influir en cómo tú te sueles llevar con otras personas, ¿no? Con este tema de la ausencia, del perder, de a lo mejor no sentirme suficiente para que se quede la otra persona, etcétera. O sea, eso por el lado de los padres que no están. Pero por los lados que están y no se relacionan de una forma tan positiva, pues sí se ve influenciada la forma en la que tienes cercanía con otras personas, ¿no? También, qué tan agresiva puede llegar a ser esta cercanía, o qué tan indiferente puede llegar a ser, pues viene justamente el resultado de qué tan bueno, qué tan de buena calidad fue el vínculo que tú al menos alguna vez construiste. Algo que justamente he trabajado con un consultante es esta parte de que su padre fue ausente desde una edad muy pequeña y todo el tiempo se cuestionaba como de, ¿por qué no fui suficiente? Ajá. ¿Por qué no se quedó? O sea, ¿por mi culpa se separaron? Hay muchos así. Yo también tengo muchos pacientes con ese mismo motivo. Con ese mismo tema. Ajá. Y es que justamente, o sea, el hecho de que no esté, o que esté, pero no esté ahí presente, genera mucha incertidumbre al momento de relacionarte con otras personas. Es mucha inseguridad. Mucha inseguridad. Por miedo a que vayan a hacer lo mismo que hizo papá. Y fíjate, estas 3 consecuencias que hablamos, pues justamente vienen de la mano con la inseguridad. Pero bueno, eso es como... Pero bueno, ya no. Pero bueno. No, digo, al final es como esto lo que genera la herida de un papá ausente. Y el estar un papá presente, que sería como todo lo contrario, pues vamos a ver
justo lo contrario de cada una de las cosas que comentó Jess, ¿no? O sea, esta parte en la cual papá sí está presente de manera emocional y entonces genera esta seguridad de poder expresarme, poder hablar, poder entablar como este vínculo un poquito más fuerte o más cimentado para pedir ayuda, para pedir un consejo, para a lo mejor sentirme yo, o sea, sin tener como esta limitante de tengo que cumplir con ciertas cosas, es ya esta tranquilidad para poderme sentir yo con mi papá y tener un vínculo un poquito más fuerte. También es como una autoestima un poquito más estable, ¿no? Sí. O sea, es como, claro, porque no solamente el hecho de que papá esté presente me va a generar súper buena autoestima. No, porque viene con muchos factores. Entonces, pero lo que sí es que me va a ayudar a tenerla un poquito más estable. Entonces, el tener a papá que me está aprobando, el tener a papá que está presente conmigo, que me está acompañando, que me reconoce por mi esfuerzo, que me dice que me quiere, que soy importante, que está ahí. Que va a los festivales de primavera. Que va a los festivales, ajá, que volteas y está ahí sentadito con su cámara. Entonces, claro que obviamente te va a generar una buena percepción sobre ti, un buen autoconcepto, y esto va a aumentar tu autoestima. También va a generar más seguridad para vincularte con las personas. ¿Por qué? Porque no va a venir esta herida de abandono o ausencia, porque a lo mejor la de abandono es más cuando papá se va y la de ausencia es cuando está pero no está, ¿no? Entonces como de ok, está aquí pero pues no sirve de nada que esté. Sí. O sea, ya incluso se empiezan a preguntar si era mejor que no estuviera tal cual o tenerlo presente pero no presente. Entonces eso también genera mucha incertidumbre, pero en el momento en que papá sí está presente, no solamente es estoy aquí parado, sino que realmente me involucro en tus cosas, me involucro en lo que te gusta, en tu cuidado emocional, en tu crianza, o sea, en todo, y es proveerte de no solamente recursos económicos, sino recursos tanto emocionales, de gestión emocional, como de resolver problemas, ¿no? Como de, mira, si necesitas algo, tú ven conmigo, mira, aquí voy a estar para ti, hazle así, y en ese sentido de yo guiándote, como decía Jess, y no tanto como desvalidar de, ay, ves, como no sabes hacer nada, quítate, yo lo hago, ¿no? No, sino más bien, mira, hazle así, a ver, ahora te toca a ti, tú hazlo, yo aquí te veo. Ah, sí, te salió muy bien, o sea, es como totalmente diferente el vínculo que se genera cuando está un papá presente. Justo. Y bueno, pues rescatando una referencia, ya sabe, el mundo Disney. El mundo claro sí. de Disney. A mis niños les encanta, porque les habla y les canta alegría y diversión. Rescatamos principalmente dos ejemplos. Si quieres yo abordo el de Bruno y Agustín, que es como el que más me siento expertise en el tema de Encantado. Vale, entonces Agustín y Bruno, fíjate que son dos familiares de la familia Madrigal, ¿no? Cada uno tiene un estilo muy diferente de paternidad. Por un lado tenemos... Ay, espérate. ¿No se llamaba Bruno o sí se llamaba Bruno? Pues así decía. Bueno, mientras tanto, en mente abierta, les voy a explicar. Déjame confirmar porque me generó ruido el hecho de que se llame Agustín. Bueno, mientras les voy a explicar el otro ejemplo que teníamos, que es acerca de la serie de Atypical, donde hay un chico que tiene autismo. Vayan a verla, está muy buena. Y el papá de este chico, que justo es el que tiene autismo, el papá de Sam, que si hemos buscado el nombre, ¿no? Creo que ya no aparece aquí. Pero bueno, el papá de Sam, es un señor que está presente y se está involucrando en todo el proceso justo de Sam, en donde está con el mundo, cómo interpreta el mundo, cómo lo explora, y él está ahí, o sea, justo para lo que necesita él, pero tampoco lo invalida, o sea, porque lo va como apoyando, le va empujando para que él también sea independiente, aun cuando aparentemente por la cuestión de tener este espectro autista pudiera ser más dependiente de, pero no, o sea, él está siempre ahí al pendiente de él, ayudándolo, brindándole herramientas, le está dando como ese empujoncito, y cuando necesita papá, porque sucede que en sus crisis y en todo este tipo de situaciones hay veces que necesita a papá, necesita este arropo de él, ahí está.
¿no? Entonces es un súper buen ejemplo de un papá presente. Además también aborda como el hecho de que también él está atravesando con problemas en el matrimonio, o sea, está atravesando por distintas situaciones, pero eso no influye en la forma en la que trata a sus hijos. No, o sea, es como que este este rol, ya lo andaba diciendo de una forma muy sistémica, pero este rol de papás y de pareja sí hace como esta diferencia y es como justo. Ellos sí a lo que tiene que ser de papás lo hacen y se dedican a sus hijos y a lo que es de pareja pues ya es otra cosa que se va a tener que trabajar de forma diferente. Ya rectificamos. ¿Ya? No se llama Bruno, se llama Félix. Ah, ok. Félix. Pero bueno, iniciamos con Agustín. Obviamente estos personajes también tienen detalles, porque algo que me encanta de Encanto es el hecho de que podemos identificar distintos roles dentro de la familia a partir de sus personajes. Entonces, primero vamos a iniciar con Agustín. Agustín es obviamente el papá de Mirabel, de Isabel y de Luisa. Y fíjate que Agustín, algo que me gusta mucho es que está presente al momento de querer saber de la vida emocional de sus hijas, o al menos de Mirabel. O sea, todo el tiempo está como de no te sientas mal, etcétera. O sea, existe una escena en particular en donde algo que sí tenemos que rescatar de Agustín es que es muy descuidado, ¿no? Como su esposa cura las enfermedades, pues ahí luego tienes al mono con alergia a las abejas, todo inflamado, pero hablando a la Mirabel así como muy comprensivo de no te sientas mal, mira, nosotros también pasamos por esta situación y la mamá ahí curándolo, ¿no? Pero justamente de él, dentro de los detalles que tiene, me gusta el hecho de que tiene un conciencia sobre cómo se están sintiendo sus hijas. La forma en la que las aborda también checa tu tío Félix y yo no somos especiales como los demás de la familia, pero aquí andamos, etcétera. Es como que digo, ay, un poquito más de tacto con Mirabel, pero buena. Me gusta cómo es que trata. Félix, por otro lado, algo que me gusta es que se nota luego que le tiene mucho cariño a su familia, ¿sabes? O sea, como de que todo el tiempo está durmiendo con ellos, con Pepa. También todo el tiempo la está como queriendo mucho, como admirándola, como tranquilizándola, etc. Entonces, ambas figuras paternas estamos viendo que tienen como mucho contacto con el lado emocional. Y eso es algo que me gusta mucho. Otra recomendación que tenemos, y creo que... Bueno, no, yo te dejo la de Goofy, porque sé que Goofy te gusta. Conozco. Claro. La otra es Goofy, que yo creo que la verdad es curioso porque es una caricatura de hace muchísimo tiempo, o sea, sí. Es que inició hace muchísimos años, y como para que pusieran a un papá soltero, o sea, que se encargaba de su hijo y lo mantenía, o sea, es todo lo contrario a lo que yo creo que en su época... Es todo lo contrario a lo que en su época yo creo que era el rol de papá. O sea, es más a lo mejor ha llegado a lo que ya ahorita tenemos como padres, que ya hay padres que son solteros, que se encargan de sus hijos. En su temporada yo creo que cuando salió era algo que nada que ver. Y yo creo que también por eso no era muy famoso, porque cuando salieron sus películas y todo, como que nadie las conoce y nadie sabe mucho de Goofy. Saben que es el amigo de Mickey y hasta ahí. Pero de su historia y de todo, como que nadie se involucró tanto. Quizás por esta parte de que ya no cumplía con las expectativas de en ese momento en la sociedad, ¿no? Actualmente ya se parece un poquito más al rol ya paternal de algunos papás y me gusta mucho porque es un papá que se preocupa muchísimo por su hijo Max, o sea, todo el tiempo está pendiente de él, de cómo se siente, de qué necesita, se va a la universidad con él porque tiene problemas en su trabajo, pero él se va a la universidad y al principio parece muy protector justamente porque es lo único que tiene y es esa forma de cuidarlo, de repente termina por ser muy intrusiva, pero a lo largo del tiempo Max también le va enseñando que pues él necesita su espacio y Goofy tiene esta apertura como a decir, ok, es mi niño, siempre va a ser mi bebé y mi Max chiquitito, pero lo voy a dejar crecer, ¿no? Y hacerse a un ladito para irlo acompañando y ya no encima como así atosigándolo, ¿no? Entonces, ese es también un ejemplo muy bonito de papás. Obviamente, pues ya saben, voy a rescatar al papá de Bluey. Es que la verdad, o sea, es un amor de papá, o sea, siento que es uno de los mejores referentes que tenemos de paternidades actuales. Es consciente, también escucha, está presente, pero también provee, o sea, es como, wow, o sea, es toda una referencia que obviamente
pues si son padres o si son personas que están buscando como referencias en la masculinidad, yo siempre lo recomiendo, Papá de Bluey. O sea, va a ser un acierto a estas nuevas referencias que estamos teniendo. Fíjate que, o sea, también hay varios padres de, a lo mejor, no sé, que no rescato tanto, pero que a lo mejor y sí. El papá de Po, de Kung Fu Panda. De Po, ajá. También se me hace muy buena figura. Que es como un gallito, ajá, no que es como un ganso. Ay, tampoco, amiga. No sé qué sea. Bien mexicano la referencia. algo no, así. es como un pato, es como un patito. Ándale, es un pato. Sí, es un pato. Ajá, él, por ejemplo, también me gusta mucho, como que procura a Po, lo anda cuidando, anda al pendiente se preocupa de él, por él. le lleva de comer. Y él no es un papá que lo tuvo, él no es un papá biológico, sí es cierto. Es un papá biológico, o sea, es alguien que lo adoptó porque pues obviamente Po fue bueno, mucha historia. Le pasaron muchas cosas a Po. Muchas cosas. A los papás de Po más que nada. Luego vemos que regresa el verdadero papá de Po. Y ahí se da como este conflicto de ¿quién lo va a criar, no? Y al final terminan siendo dos padres. Nada homoparental, pero sí terminan siendo dos padres. También el de Mr. Peabody. No sé si lo vos. No, creo que sí, no sé. Peabody Sherman. Es una caricatura, película, de un niño que estuvo en adopción y que lo adopta un perrito súper inteligente. Pero que es un doctor, que es súper famoso, que inventa una máquina del tiempo, ¿no? No. Ay, amiga. Bueno, también ahí Peabody me gusta mucho porque él sabe que no es el papá biológico. Él sabe que en cualquier momento le pueden quitar a Sherman, que Sherman es un humano. Y en todo momento lo está procurando, lo está cuidando. Es un maestro, o sea, le enseña todo. Ahí el único tema es que siento que por su miedo a perderlo, a que se lo quiten o a que lo minimicen por ser un perro, pues a veces aísla mucho a Sherman. Y Sherman quiere como conocer el mundo y conocer amigos, etcétera. Pero sí, también está muy buena esa. Y ya, terminemos con las referencias. Porque aquí nuestro editor va a estar como de ay, este no lo ubico, y este sí lo ubico, y este vamos a meter. Te vamos a tener que pasar todas las imágenes. Pero bueno, ahora vámonos a nuestro segmento, donde es en el consultorio, donde hablamos de cómo podemos trabajar estas situaciones o el tema de que estamos hablando, y lo vamos a dividir en dos. En cómo se trabajaría con el papá, es decir, este rol, cómo se estaría trabajando, cómo lo haríamos de manera personal con el papá, y la otra sería con hijos, es decir, cómo vamos a trabajar a los hijos de papás que estuvieron ausentes o estuvieron presentes, estaban pero no estaban. Entonces lo dividimos en esas dos partes y vamos a ir explicándoles poco a poco cómo se daría esta cuestión. Primero sería con el papá. Con el papá, pues primeramente se tendría que hablar sobre psicoeducación sobre paternidad y salud emocional. O sea, darle y explicarle de dónde viene, por qué es tan importante, por qué se debería de validar las emociones, por qué necesitamos que enseñe a sus hijos de regulación emocional, pero también sin que él reprima sus emociones, ¿no? Que también es importante, es válido y necesario que él también logre expresarse y lo haga de manera adecuada sin tampoco terminar siendo siempre violento, sino que hay otras formas en las cuales se puede expresar y esas mismas formas las puede transmitir a sus hijos y las puede ir enseñando. Que la paternidad no solamente se limita a la cuestión de proveer, sino que la paternidad es también cuidar, proteger, es estar al pendiente, es involucrarte directamente con tu hijo. Uh-huh. Luego después, pues, un punto importante es revisar el propio padre interno, ¿no? Desde dónde nace el concepto de la paternidad que a lo mejor tú estás presentando. ¿Cuáles son los modelos parentales que te guían, que han influenciado en tu crecimiento? Y cómo es esa forma de apego, pero también de la necesidad del autocuidado, ¿vale? Es como llegar como a un empate de qué es lo que aprendí, qué es lo que quiero implementar y cómo lo estoy haciendo, ¿no? O sea, es como checar todo lo que está sucediendo internamente al momento de ejercer tu paternidad. Exacto. Uh-huh. Otro punto importante sería el apego que estás generando. El apego seguro, inseguro, que ya lo estuvimos viendo más adelante o en los siguientes episodios. También lo estuvimos checando.
pero sí es importante irlo viendo dentro de consulta, qué apego se está generando con el papá y con el hijo y de qué manera se puede ir a veces como checando este vínculo y a lo mejor irlo cambiando poco a poco, ¿no? O sea, no lo vamos a cambiar al 100 porque el apego es algo que se genera desde que están muy chiquititos, pero sí como ir reparando este vínculo. Sí, sí. Y ya por último, para que pasemos también al cómo es el trabajo con hijos, yo creo que también es importante la reconstrucción del vínculo, ¿no? Si se da la oportunidad y todavía está presente la figura paterna y si tú lo deseas, pues buscar la manera de reconstruir un vínculo en el cual pues ya se busque que sea un vínculo sano, que sea sostenible, que sea funcional para las personas que estén inmersas dentro de esa dinámica. Ya dejar a un lado a lo mejor el ausentismo o la no presencia con tal de buscar pues un lado como más positivo. Uh-huh. Vamos a darnos cuenta que va a haber a lo mejor momentos en los cuales en la vida del consultante se da un antes y un después, ¿no? Es como de, ay, pues antes no era cercano a mi papá, pero a partir de que me permití esto, pues como de que ya ahí se va construyendo. Y bueno, spoiler alert, reconstruir un vínculo no es de la noche a la mañana, o sea, no. Sí tarda su tiempecito, porque a veces a lo mejor la persona que quiere reconstruirlo tiene que pasar por procesos antes de vivenciar esa situación. Sí. Como por ejemplo la búsqueda del perdón, ¿no? Que es como de, ¿cómo sé cuando ya te estoy perdonando? O la búsqueda de cómo voy a permitir que tú te acerques a mí, ¿sabes? O sea, es como múltiples procesos que se tienen que checar antes para ver si se puede reconstruir un vínculo. Sí, siento que también tiene que ver como un duelo dentro de, porque ya tenías un vínculo diferente, ya el punto es tratar de cambiarlo, es decir, lo vamos a perder o lo vamos a despedir para reconstruir algo nuevo. Y también que la otra persona esté, a la persona con la que quieres reconstruirlo, pues que esté presente y esté tanto consciente y también con la apertura para que lo reconstruyan contigo, ¿no? Porque tipo, tú quieres reconstruir un vínculo conmigo, pero yo no quiero y tú sí quieres. Y entonces como de que no se va a poder. O sea, tienen que ambas personas estar como de acuerdo y con la apertura y con todas las ganas, por así decirlo, para poderlo reconstruir. Si no, no se va a lograr. Sí, la disposición es algo importante, igual en terapia. O sea, si no estás en la disposición de estar ahí, no funciona. No, si nos llevan personas a fuerzas, no va a funcionar. Entonces, sí, tiene que ver mucho que ambas partes estén de acuerdo en eso. Sí, justo. Ahora, con los hijos, ¿qué podríamos hablar de esto? Creo que el primer punto es la validación emocional, ¿no? El darnos cuenta que también se puede abordar las emociones desde un lado sano, desde darle esta apertura y rescatar en el momento en el que te vinculas a lo mejor con tu figura paterna o con tu padre, qué emociones son las que principalmente se detonan y para qué. Recordemos que todas las emociones, tienen una función en específico que nos va a ayudar a adaptarnos o a hacerle frente a ciertas situaciones. Entonces, probablemente las emociones que tú tienes o que a ti se te detonan nacen por algo y tienen una función. Exacto. En ocasiones también sería analizar la narrativa interna, es decir, de dónde viene, qué es lo que está pasando como con ese papá o con la imagen que yo tengo de papá, ¿no? Pero aquí al estar trabajando con los hijos, muchas veces como se cree de que papá es malo, papá esto, papá el otro, entonces es como de dónde viene esta narrativa, de qué momento fue que se creó esta imagen de que papá es así, asá. Es como empezar a checar todo lo que hubo antes y después y ver que sí se está validando como todo esto, el cómo te estás sintiendo, por qué pasó y que a lo mejor los papás de antes pues sí estuvo complicado, que no era justificante que te trataran de esa forma, pero sí viene desde una historia el por qué se comportan así, ¿no? Entonces son cosas que ya ellos van a tener que trabajar. Sí. Perdóname, es que ya. Es que ahorita que nos dijeron el tiempo, nos dejamos ir como hilo de media porque fue como de ay. Bueno, a sanar el niño interior. Obviamente, pues, al momento en el que tú interactúas con esta figura paterna, con tu padre, se va a generar una visión, o cierta vivencia en tu infancia. Y muy probablemente esa vivencia, pues, influya mucho en tu presente, incluso a veces en tu futuro. Entonces, a veces es súper válido regresar, voltear a verse y decir, a ver, ¿qué fue lo que resultó al momento de interactuar con esta persona? ¿Qué es lo que yo puedo sanar? ¿Qué es lo que puedo mejorar? ¿Qué definitivamente tengo que dejar a un lado, ¿no?
Es decir, voltear a ver como esa pequeña criaturita que a lo mejor en ese momento no tenía forma de defenderse o no tenía forma de hacerle frente a algunos problemas y ahora ver qué podemos construir con lo que ya se quedó. Exacto. Y otra cuestión sería reformular la figura del padre. Parecido a lo que les comentaba es ver qué imagen tengo yo de lo que es papá, que sí, que no, con qué sí me quedo, con qué no quiero, qué sí me es funcional, que la neta ya es algo que ya ni siquiera funciona en esta época. Entonces ir como que agarrando y descartando y reconstruyendo, o sea, un papá diferente o una imagen de papá que a mí me funcione, que a mí me haga sentir bien. Uh-huh. Y ya por último, construir una seguridad interna. Como vieron, la mayoría de los temas que traen las personas pues vienen en torno a la inseguridad, al no sentirse en un momento cómodo o estable como para mostrar quién realmente es o todos los procesos internos por los que está pasando. Entonces muchas veces tenemos que abordar desde la reafirmación, desde el propio reconocimiento, el propio autoanálisis para poderle hacerle frente a las situaciones. Así es. Entonces sí, amiga. Pero bueno, yo creo que íbamos a rescatar una frase, pero en vez de una frase dijimos, vamos a rescatar una situación. Una experiencia. Vivencia, una experiencia de alguien que sea padre. Así que aquí pasamos a... Aquí vamos a pasar a nuestra invitada especial. Sorpresa, sabemos que tienes un hijo escondido. Ay, ¿qué? Yo, ay. No, no es cierto. No, rescatamos una experiencia de una persona. Ajá. Le hablamos a algunos papaces, que a ver si querían participar, porque a lo mejor era más difícil. De hecho, con el de mamás fue más sencillo encontrar experiencias. Con el de papás fue muy complicado. Entonces fue porque justo, pues, esta parte de expresarte en el cómo te sientes, pues, se entiende, ¿no? Que iba a ser más complicado. Entonces, agradezco mucho a mi Amix. Me dijo que no había problema si mencionaba su nombre. Entonces, yo así como de, ¿lo mencionamos o no lo mencionamos, amistad? Pues ya lanzaste la espinita, o sea, ya... Gracias, mi amigo Enrique, de los Tecnopisos, que fue el que nos compartió su experiencia y pues se las voy a leer. Aquí va. Dice, fui papá a los 17 años sin saber cómo serlo. La neta no tenía ni idea de lo que era crear un hijo. Estaba chavo, con muchas ganas de salir adelante y como muchos, pensé que la mejor forma de hacerlo era echándole ganas al trabajo sin descanso. ¿Ven? Sí les digo. Así nacieron mis dos primeros hijos. Ajá. Un varón que hoy tiene 22 años y una niña que ya es toda una mujer de 19. En esos años mi mente estaba enfocada en trabajar y construir mi casa, pero en el camino me fui dando cuenta de algo muy importante. Les daba lo necesario, menos lo más valioso, mi tiempo. Es que mi amigo él ya trabajó. Digo, porque si se fijan en el discurso que da, ya se empieza a dar cuenta de que faltó. El discurso, me encanta. Sí. Estaba tan metido en el trabajo que me perdí muchos momentos importantes. Sí. Juegos, tareas, pláticas, abrazos. No porque no los quisiera, sino porque pensaba que trabajando sin parar les estaba dando lo mejor. Pero con el paso del tiempo entendí que los niños necesitan más un papá presente que a uno que solo llega en la noche cansado. Hoy tengo 40 años y ya con 4 hijos, además de los mayores, tengo un adolescente de 16 años y un niño pequeño de 7. Y con ellos la historia ha sido diferente. La vida me enseñó que el tiempo no recupera, que ver crecer a los hijos y estar con ellos es algo que no tiene precio. Ahora disfruto más de estar con ellos, escucharlos, jugar, salir de paseo, acompañarlos en sus logros y también cuando se caen. Aprendí a ser papá a lo largo de los años, a base de errores y aciertos. Y aunque a los grandes les di mucho desde el esfuerzo, a los chicos les estoy dando más desde el corazón y la presencia. Hoy sé que ser papá no es solo proveer, es acompañar. Es estar, es abrazar, es enseñar con el ejemplo. Y aunque no hay un manual para ser el papá perfecto, cada día trato de ser mejor para ellos porque la familia es lo más importante que uno tiene. ¡Ay, qué bonito, amiga! ¡Qué bonito! Justo. Sí, está muy lindo su experiencia. Te agradecemos mucho porque fue muy difícil encontrar papás que nos quisieran compartir su experiencia. Ajá. Y aparte se escribió algo muy bonito. Creo que, les digo, es algo que a lo mejor él ya se dio cuenta, ya trabajó y en su discurso se nota como esta parte de quizás lo que antes era, que les decimos que es
el proveedor, el que tiene que hacer más y más y más y más. Y a lo mejor ahorita aquí dice, no, ¿sabes qué? Eso no era. Y cambió a lo que a lo mejor a él ya le funciona un poquito más. Uh-huh. Sí, sí. Cuando los padres tocan el lado emocional, o sea, sacan cosas muy bonitas. Sí. Igual, o sea, yo recuerdo que mi papá una vez íbamos a en un colegio, hacíamos retiros. Y justamente los padres tenían que escribirnos una carta. Y mi papá me escribió una carta a mí, que la leo y cada vez que la leo es como de... Se te puchirró el corazón. Ajá, pero pues, justamente, o sea, es por eso, porque pues a lo mejor no estamos acostumbrados a tener figuras paternas que sean como muy cercanas o que te digan cosas muy bonitas o que te reafirmen, etcétera. Uh-huh. Que cuando recibes esos detalles es como de que dices, ay, tengo el mejor papá del mundo. Sí. Sí. Sí, regálenle algo a sus papás. Sí, que no sea una cartera. No sea una cartera. Ya los vi. Ya checaron las carteras. Los perfumes. Las camisas. No. Échenle ganas. Regálenle algo. Piénsenle un poquito más. Es que o a las mamás los sartenes. Ah, bueno, es que las mamás se pasan más de lanza. Les regalan lavadoras, sartenes, trapeadores así como más chitos para que no se cansen. O sea, les regalan puras herramientas para trabajar. Sí. Casi. Pero bueno. No, sí, piénsele. Consejo del día. Regalen experiencias, no objetos. Uh-huh. Entonces, sí, salgan con su papá, invítenle a comer. Invítenle una torta. Ay, unos tacos. Unos marisquitos. O algo así. Y ya si quieren también la cartera, ya la compraste, ya la tienes ahí. Pero bueno, sí, yo creo que de esta experiencia rescatar lo bonito que se aprende a ser padre al pasar del tiempo, ¿no? Y a veces al cometer errores y aciertos. Creo que eso es muy grande. Gracias por compartirnos tu experiencia, la verdad. Los dos te tenemos mucha estima. Y se nota que todo este tiempo que has tenido en compañía de tu familia, has crecido como persona y como padre en muchos aspectos. Entonces, muchas gracias por tu experiencia. Gracias, Amistad. Pero aquí le vamos a poner sus redes sociales también para que vayan a seguirla. Me encantó. Pero bueno, yo creo que ya podemos dejarlo hasta aquí. Dimos bastante informacioncilla. Si ustedes quieren, no sé, escribirnos su experiencia, escribirnos algo, estarán apareciendo en redes. En pantalla estarán apareciendo en nuestras redes sociales, en donde pues ahí estamos en la disposición para cuando nos quieran escribir. También estamos en ¿dónde, amiga? Estamos en Instagram. Yo iba a decir WhatsApp, pero no, todavía no tenemos canal. No, en Instagram, en YouTube, en TikTok, Facebook y Spotify. Justamente te iba a decir Spotify. Sí, ahí tendremos una cita cada lunes o no para ver el nuevo episodio. Y yo creo que ya nos podemos ir en paz. Pero el día de hoy creo que sería todo. Está. Así que bye. Muchas gracias y feliz Día del Padre a todos los papás. Diviértanse. Presentes. Bye.